Muy buenos días. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga cobijando nuestras vidas. Se dirige a ustedes su abogado, Raimundo Antonio Tello Benítez, en la tarea que nos hemos impuesto de brindar información, de brindar conocimiento de normatividad en materia de la Constitución y lo que es el proceso penal. Y en esta oportunidad quiero dirigirme hacia la comunidad para entregarle un insumo que de pronto explicará por qué no debe comportarse el ciudadano del común, nosotros, como suelen comportarse aquellos que tienen la tarea de orientarnos, de guiarnos, especialmente aquellos orientados a la creación de las leyes. Quiero hablarles de una figura que pienso hace mucho rato debió ser replanteada en nuestro país, la inmunidad parlamentaria, esa consagrada en el artículo 185 de la Constitución. Como es de conocimiento general, dice el artículo 185 que los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, aclarando que pueden ser sometidos a normas disciplinarias, unas que están en el reglamento del Congreso. Pero fundamentalmente, y debe saberlo la comunidad, el artículo 185 le está diciendo a los congresistas que por aquellas opiniones, por aquellos votos, en general, por aquellas manifestaciones que lanzan al interior del Congreso, son inviolables, es decir, las autoridades no pueden obrar en contra de ellos y fundamentalmente las autoridades en materia penal. Un referente que tenemos de esa inviolabilidad de recordación general es el que quedó plasmado en la sentencia SU 47 del año 1999. En aquella oportunidad se debatía si la Corte Suprema de Justicia estaba legitimada para judicializar por prevaricato por acción a aquellos congresistas pertenecientes a la Cámara de Representantes que con su voto habían precluido la investigación a favor del entonces presidente Ernesto Samper Pizano. El debate lo generaba en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que en ese momento el Congreso estaba en ejercicio de una función judicial, esa que deriva del artículo 178, numeral tercero, y que al estarlo no significaba ni voto ni opinión, tenía que comportarse como se comportan las autoridades judiciales, es decir, a la luz del artículo 228 constitucional, que al no haberlo hecho, incurrían en prevaricato. Por eso se dispuso apertura de investigación previa, luego apertura de instrucción y dispuso vincular a cada uno de los que habían votado positivamente. Con ponencia del recordado maestro Gaviria Díaz, Carlos, en asocio de Alejandro Martínez Caballero, dos respetados magistrados de la Honorable Corte Constitucional, por decisión mayoritaria, se concluyó que la Corte Suprema se había equivocado, había errado, no había interpretado como correspondía el artículo 185 en la medida en que esa inviolabilidad del artículo 185 generaba irresponsabilidad de los congresistas. Lo relevante es que en aquella providencia la Corte Constitucional nos enseñó lo siguiente. Dijo la Corte: la totalidad de los ordenamientos de las democracias constitucionales prevén con un alcance similar esta figura. Y es razonable que así sea, ya que la inviolabilidad de los parlamentarios y de los congresistas juega un papel esencial en la dinámica de los estados democráticos de derecho. En efecto, el fin de la irresponsabilidad de los congresistas es que los representantes del pueblo puedan emitir de manera más libre sus votos y opiniones
sin temor a que estos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole, con lo cual se garantiza una plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva del Parlamento o Congreso. Así, solo por medio de la figura de la inviolabilidad es posible que se cumpla el mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar consultando la justicia y el bien común, y citaban el artículo 133. Cuando uno conoce ese razonamiento y se ubica en el artículo 133, con él conoce los miembros de los cuerpos colegiados de elección directamente representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Esa es la finalidad, eso es lo que se busca con la inviolabilidad. Eran otros tiempos en los que se razonaba en el año 1999. A pesar de que estamos hablando de ese año, eran otros tiempos. Aquellos en los que apenas se empezaba a madurar el gran escándalo del proceso 8000, que llevó a la vinculación de muchos miembros del Congreso con procesos penales, deduciéndose sus responsabilidades. No eran los tiempos del concierto para delinquir con grupos paramilitares. 2006, 2007, 2008, 2009, hasta nuestros días. Eran otros tiempos en los que no hablábamos de la FARC política. Tenemos representantes a la Cámara condenados. Eran otros los tiempos de Odebrecht, que ha generado la judicialización de muchos congresistas, del cartel de la toga, que también ha vinculado congresistas, de Interbolsa, de Reficar, de infinidad de escándalos, que lo que nos están mostrando es que se ha vuelto inusual que la lucha al interior del Congreso, como lo reclama el artículo 133, sea la búsqueda de la justicia y del bien común. Ya es lo inusual. Recordemos que, por ejemplo, en el escándalo de la llamada parapolítica, más o menos 59 congresistas terminaron condenados, y las otras investigaciones que se están cursando. Son tiempos absolutamente distintos al año 1991. Son tiempos absolutamente distintos a 1999. Son nuevas realidades, son nuevos desafíos que impone que se empiece a pensar en el replanteamiento de la inmunidad parlamentaria. Es que la comunidad vive observando permanentemente cómo se agreden de maneras delictivas al interior del Congreso, al amparo de que la inmunidad hace que por esos comportamientos al interior de la célula legislativa no se les pueda investigar. Se construye un manto general de impunidad. Se le vende la idea a la comunidad, que ahora los ve en directo por los medios masivos de comunicación, por las redes sociales. Se le vende la idea a la comunidad de que agredir a otra persona, injurias, calumnias, apologías a delitos, no generan ningún tipo de responsabilidad penal. Pueblo, equivocados, ellos son inmunes para lanzar ese tipo de juicios dentro del Congreso cuando están en esos debates. Pero nosotros no podemos comportarnos igual. A nosotros sí nos somete la Administración de Justicia. Congresistas, dejen de agredirse entonces al amparo de la inmunidad indebidamente utilizada, para que no se convierta su comportamiento en un ejemplo mal seguido por la comunidad y que genere responsabilidades. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el propio Congreso deben entender que las realidades actuales son distintas. Deben entender que no estamos en el momento en el que el Congreso debe ser protegido para que el Ejecutivo no lo someta,
o para que la rama judicial no lo someta. No, ahora tenemos es que proteger al Congreso de aquellas actitudes que no concilian con el rol que le corresponde a esa célula. Insisto, el artículo 133 dice es que deben actuar consultando la justicia y el bien común, no la injusticia. Deben actuar tal como lo reclama el artículo 123 porque sencillamente son servidores públicos. Y ellos, los servidores públicos, están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. No puede abusarse de la figura, por manera que abusando hoy de la figura de la inmunidad parlamentaria, siendo realidades distintas las que nos han mostrado que el Parlamento se convirtió en un espacio en el que muchas personas van a delinquir bajo la protección, bajo el amparo de ese artículo 185, el replanteamiento tiene que ser necesario. Recordemos que por allá, cuando se archivó, se ordenó que se inhibiera la Corte en favor de los congresistas, Eduardo Cifuentes Muñoz alzó su voz y dijo que no podíamos crear una disposición que habilitara a pensar que se podían cometer deliberadamente comportamientos delictivos bajo el amparo del no sometimiento a la administración de justicia. Artículos como el 2º constitucional, fines del Estado, artículos como el 6º constitucional, responsabilidad de los servidores públicos, extralimitación en la función, artículos como el 121, 122 y el ya citado 123, que mandan a que los servidores públicos acaten la Constitución y la ley. Ese maravilloso artículo que hemos referenciado, el 133, que manda a que busquen la justicia y el bien común, no pueden seguir siendo amparados por la inmunidad parlamentaria. Debe replantearse el concepto, de un lado en la Corte Suprema de Justicia y de otro lado en la Corte Constitucional. Son nuevas realidades. Recuerden que en la sentencia SU 198 de abril 11 del año 2013, cuando la Corte Constitucional estudiaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia de replantear el concepto de competencia para quienes cesaban en su función en el Congreso, la Corte dejó indicado que los pensamientos de la Suprema de Justicia pueden ir variando y eso se puede hacer depender de las nuevas realidades, de los desafíos sobrevinientes, del contexto de violencia generalizada, que mucho tenemos que atribuirlo a esa actitud que se asume en el Congreso y que es conocida por la comunidad, que a ellos les genera impunidad. La comunidad no lo sabe, reproduce esos comportamientos con las consecuencias que hoy está viviendo la nación. Son cabeza del poder público y deben ser ejemplo para los asociados. Es la petición que se replantee el artículo 185 en búsqueda de que la justicia sea la que oriente el comportamiento de todos los asociados. Con el afecto de siempre, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, cumplo con la parte que me corresponde del trabajo social e invoco la protección de la comunidad tal como lo reclama un Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana. Dios les bendiga.